crónicas sobre sus genialidades bélicas. En dichas crónicas solo se preocupaba de enaltecer su propia imagen. César tenía que hacerlo todo. Izar la bandera que llamaba armas, avisar a los hombres que trabajaban en el campamento, formar la línea de batalla, dirigir a los soldados y tocar la corneta. En una ocasión en la que apenas teníamos hombres, César le arrebató el escudo a un soldado de la retaguardia y corrió a la primera línea. Se dirigía a cada centurión por su nombre y gritaba a las tropas para infundir ánimos. Y así acabó una batalla en la que la tribu rival resultó prácticamente aniquilada. Su nombre quedó borrado de la faz de la tierra. César decidió hacerle servir de ejemplo para que los nativos tuvieran más cuidado en el futuro. Hizo ejecutar a todos los líderes y vendió el resto de la población como esclavos. En menos de 10 años conquistó lo que hoy es Francia y al observar las islas británicas decidió que no merecía la pena ocuparlas. Vuelve a Roma de estas conquistas con una fortuna y con la habilidad, el prestigio y el dinero necesarios para comenzar una exitosa carrera política. El César de 50 años era muy distinto del que había llorado ante la estatua de Alejandro Magno 20 años atrás. Ya conocía la sensación de la victoria y la dulce satisfacción de saberse poderoso. Era omnipotente en las Galias y no estaba dispuesto a ceder un ápice de su poder. La próxima batalla la libraría contra la mismísima Roma. La suerte está echada. César. César le había prometido tierras a sus hombres y debía cumplir. Pero el Senado temía al conquistador de las Galias y se negó a prestarle ayuda. El problema histórico de Roma no era controlar a los comandantes que estaban lejos. Lo dificultoso era la vuelta, cuando regresaban con todas sus tropas. Sus oponentes del Senado seguían decididos a procesarle por su comportamiento ilegal cuando ejerció de cónsul 10 años atrás. Convencieron a su exaliado Pompeyo de que César estaba fuera de control. La alianza entre los principales generales de Roma se rompió. Cuando el Senado ordenó a César que cediera sus ejércitos, él entró en cólera y le declaró la guerra a Roma. Algunos oponentes, como Cicerón, expresaron el odio que muchos sentían hacia César. Este personaje tan perturbado y miserable alega que sus actos responden a su honor. ¿Acaso hay algún honor en amenazar al Senado con un ejército? ¿Cómo es posible que se inicie una guerra civil en nombre del honor de una persona? César necesitaba logros y poder. La ética aristocrática le llevaba a doblegar a sus enemigos. Si alguien te humilla, debes devolverle la humillación. Has de restablecer tu honor, tu dignidad y tu amor propio. Y declaró esta guerra civil para recuperar su amor propio. Solo tenía dos opciones. Podía entregar sus ejércitos y enfrentarse a un juicio, al exilio e incluso a la muerte, o podía luchar. Sentenció: la suerte está echada, y cruzó el Rubicón, la frontera al noreste de Italia, para dirigirse a Roma. Cuando cruzó el Rubicón para entrar en una guerra civil, dijo aquello de «la suerte está echada». Tenía dos significados. Por un lado, quería decir que ya no había vuelta atrás, pero por el otro, era una expresión típica del juego de azar que se refería a que la suerte estaba en el aire y que nadie sabía de qué lado se iba a decantar. El rumor se extendió como la pólvora. Todos conocían la brutalidad del conquistador de las Galias y se temían lo peor. Los veteranos con mayor experiencia avanzaron hacia el sur, venciendo a unas tropas opositoras que apenas tuvieron tiempo de organizarse.
Los pueblos de Italia se temían lo peor, pero fueron ignorados. Las puertas de cada población se abrían sin ofrecer resistencia, y sus oponentes de Roma, como Cicerón, se sentían cada vez más aislados. Cada población le recibe como a un dios. Le saludan con todo tipo de ovaciones y honores. La astuta bondad de César les maravilla. Cuando entró en Roma, César descubrió que sus oponentes habían huido. En unas semanas, Pompeyo había agrupado a varias legiones leales. No es solo que César y Pompeyo quisieran enfrentarse el uno al otro. Cada uno tenía el respaldo de toda una serie de personas que esperaban obtener sus frutos. Eso era lo peor de cada posible vencedor de la guerra civil, que los que les apoyaban querían sus beneficios. Ellos eran los que presionaban a ambos oponentes. La guerra civil se extendió por el norte de África y Europa. César se dirigió al oeste para aniquilar a toda legión que declarara su apoyo a Pompeyo. Tras vencer en España, se dirigió a Grecia para enfrentarse a Pompeyo en la llanura de Farsalia. César tenía 22.000 hombres, la mitad que su enemigo. Pero una vez iniciada la batalla, demostró ser mejor estratega. Desplegó a sus tropas en el momento justo y derrotó a un adversario que se dejó llevar por el exceso de confianza. Pompeyo perdió 15.000 de sus mejores hombres. El resto fueron hechos prisioneros. Fue una victoria decisiva. Pompeyo consiguió escapar de la carnicería y se dirigió a Egipto. César le persiguió hasta Alejandría. Al llegar, el joven rey egipcio recibió al vencedor de la guerra civil de Roma con un regalo: la cabeza de Pompeyo. César sintió miedo y alivio al mismo tiempo. Quizá clamara al cielo diciendo que era una deshonra, pero en realidad le ahorraron un trabajo necesario y él podría decir que era inocente. En las termas, tabernas y panaderías de Roma se extendía el rumor de la victoria de César y de su noviazgo con una dama muy poderosa, la nueva reina de Egipto. Se llamaba Cleopatra. Juntos remontaron el Nilo como dos jóvenes amantes. Los rumores no cesaban mientras César y Cleopatra seguían su viaje de vuelta a Roma. Se hablaba de que, tras una batalla contra un rey extranjero cerca del Mar Negro, dijo: llegué, vi y vencí. Los habitantes de Roma se preguntaban acerca de sus intenciones hacia ellos. Yo no soy rey, sino César. En el 46 a.C., a los 54 años, César consiguió desfilar triunfante a través de Roma. El momento con el que había soñado desde joven había llegado. Y por fin pudo entrar victorioso en Roma. Llevaba una túnica morada y los pómulos pintados de rojo. La túnica tenía soles y estrellas de oro. Detrás del carro, que arrastraban 4 toros blancos, había atado un enorme falo en homenaje a la virilidad de César. Pero a su espalda había un esclavo que no dejaba de repetirle: recuerda que no eres más que un hombre.